Este curso sobre People Analytics que lanzamos entre el Grupo BLC y Conento pretende ayudar a las organizaciones a liderar la transformación digital del área de recursos humanos. Hoy en día no podemos dedicarnos en recursos humanos solamente a trabajar desde nuestro conocimiento y nuestro expertise, sino que necesitamos otros perfiles que nos ayuden en dar ese paso decisivo en cómo aportar valor al negocio y cómo poder ayudar a la mejor toma de decisiones. Para eso, Grupo BLC, empresa muy especializada en el ámbito de los recursos humanos desde hace más de 20 años, junto con Conento, empresa muy centrada en todos los procesos de Big Data, de análisis de datos y que en esencia tienen una formación muy fuerte en matemáticas, lo que vamos a hacer es daros un curso eminentemente práctico de cómo poder resolver esas situaciones, predecir determinadas acciones e incluso apoyar de una forma mucho más firme el negocio. Hoy os quiero presentar el módulo 2 de nuestro curso de People Analytics que organizamos BLC y Conento. Este módulo 2, eminentemente práctico, nos vamos a, desde Business Case, construir un proceso completo de People Analytics. Lo más importante aquí es empezar identificando qué es lo que queremos saber y qué preguntas tenemos que hacer a nuestros datos. Todo proceso de People Analytics tiene que empezar identificando cuáles son nuestros datos y qué necesidades tenemos de ellos. A partir de ahí tendremos que desarrollar una hipótesis, siempre mediante casos de negocios para que sea todo eminentemente práctico. Desde esa hipótesis haremos el análisis de datos posteriormente para que conozcamos todas las fases y ahí tendremos unos resultados que tendremos que decidir si son los que vamos a llevar al plan de acción o tenemos que volver de nuevo a desarrollar hipótesis porque dentro del proceso de iteración no hemos conseguido analizar aquellos datos que conseguíamos. En cualquier caso siempre terminaremos con ese plan de acción, su proceso de comunicación y el rastreo que hay que hacer. Este ciclo de impacto de HR Analytics lo podremos ver dentro de este módulo 2. En este módulo 3 del curso de People Analytics que organizamos Grupo BLC y Conento, vamos a hablar de dos aspectos fundamentalmente. Por una parte, qué nivel de utilización y para qué nos sirven los datos que tenemos dentro de recursos humanos. Y por otro, aquellos impactos jurídico-laborales que siempre que se lleva a cabo un trabajo con datos es importante conocer. En este segundo punto veremos básicamente dos aspectos. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la Ley de Protección de Datos y mucho más de cara a la inminente entrada en vigor en mayo del Reglamento de Protección de Datos a nivel europeo y por otro, evidentemente, todo lo que es el HR Compliance que cada vez más en las organizaciones se está implantando como una medida necesaria a la hora de utilizar los datos de los profesionales. Por otra parte, el nivel de utilización de los datos podremos analizar desde 4 estadios básicamente cuál es el tipo de servicio que estamos dando actualmente a los datos. Si los queremos fundamentalmente para una información operativa, relacional, de cuadro de mando o incluso de impacto en poder predecir cuáles serían las mejores necesidades. Desde esa cuádruple perspectiva podremos trabajar y centrar mucho más el objetivo de para qué los necesitamos y cómo los estamos usando. Hoy estoy aquí para contaros sobre el módulo 4 del curso People Analytics que vamos a dar entre BLC y Conento. En este módulo lo que vamos a ver es, primero, cómo pasar de datos a métricas. El dato es un simple número, la métrica ya tiene un poquito de inteligencia. En el caso de recursos humanos tenemos muchísimos datos y muchísimas métricas. Por ejemplo, métricas relacionadas con las bajas, el absentismo, cómo se encuentran las personas. En este módulo vamos a ver además cómo pasar de métricas, llevar esas métricas a un cuadro de mando. Y luego veremos más adelante cómo a partir de estar en el cuadro de mando, las métricas de recursos humanos nos sirven para tomar decisiones. Os esperamos. ¿Os acordáis que os había hablado sobre el módulo 4 donde veíamos los datos y las métricas? Bueno, en el módulo 5 del curso People Analytics de BLC y Conento veremos cómo construir una base de datos y qué hay que hacer con la base de datos. Una vez tenemos los datos puestos todos en orden, pues hay que empezar a hacer análisis descriptivos, que vamos a ver cómo hacerlos, qué tipo de gráficos, qué tipo de cruces, cómo sacar información, cómo saber si un dato es o no interesante. Y en los siguientes módulos ya os contaré que veremos cómo relacionar si un dato tiene impacto en otro dato y qué cosas en recursos humanos impactan en el negocio, porque People Analytics nos va a ayudar a justificar que todo lo que hacemos en recursos humanos aporta al negocio. Os esperamos. Hoy os voy a hablar del siguiente paso que vamos a dar en el curso de People Analytics. Acordaros que habíamos hecho el análisis de datos y todo el tema de los gráficos, pequeñas correlaciones. Ahora ya pasaremos a explicaros cómo se hacen los modelos,
que con los modelos lo que podemos hacer es buscar relaciones entre variables, por ejemplo, de qué depende que una persona esté contenta en una empresa, o por ejemplo, de qué depende que las personas se vayan de una empresa, cuáles son los drivers que detectan por qué la gente se puede estar yendo de una empresa. Además de esto, también vamos a aprender cómo hacer segmentaciones, diferentes grupos de personas en función de sus actitudes o comportamientos. Como veréis, muy interesante. Esperamos que os guste y que queráis apuntaros.